¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast centenario de Colo-Colo, donde estamos hablando con grandes figuras del club en toda su historia. Nuestro entrevistado de hoy es un jugador extraordinario. Cuando yo era joven y no tan joven, era de los que iba al estadio, entre otras cosas por él, porque me gustaba ver cómo saltaba a cabecear, me gustaba ver su capacidad para marcar goles, me gustaba ver cómo se parecía a nuestro ídolo de la infancia, que era Pirulete de Barrabás. De hecho, le decían Pirulete a algunos. Julio Alberto Crisóstomo Zárate, ¿cómo está usted? Qué honor poder conversar con usted. Bien, Vicente, gracias por tu palabra. Pero sí que era así. Sí, era así, Julio. No estoy inventando nada. Era realmente un agrado ir al estadio para ver. Yo, el trío de ataque que más me acuerdo, sin duda, como buen colocolino, es Mané Ponce por la derecha, Julio Crisóstomo por el medio, Juan Carlos Orellana por la izquierda, porque además entre los tres resumían toda la variedad que tiene el fútbol. Uno muy técnico, bueno para enganchar, para los tiros libres, como Mané. Otro extraordinario para moverse, para cabecear, para llegar a todas las pelotas, como usted, y Orellana con su patada de izquierda que era impactante. Sí, qué buen trío de ataque, ¿no? Teníamos buena delantera, ¿no? Eran grandes jugadores y grandes personas. Así que un lindo recuerdo y gracias por haberse acordado. Porque no, por favor. Oiga, cuénteme una cosa, ¿usted se sentía cuando era chico, cuando estaba empezando allá en Iquique, en Libertad o en Boca Juniors, se sentía un poco pirulete o no? No. Bueno, es que llegué a Católica yo, pues, llegué a Católica, era hincha Católica. Claro. Sí, eso me acuerdo. Usted empezó cuando el 69 más o menos, ¿no? 69. 79, por ahí empecé. Justo estaba Farnari, Néstor Isela, Gustavo Laube, Trepiana, Polo Vallejo, Daniel Díaz, Armando Díaz. No, teníamos un equipazo. El Tanque Roja. Claro. Pero espérese, pero por su forma de jugar, por su puesto en la cancha, incluso por su peinado, porque tenía un peinado parecido, lo conocían como Pirulete en todas partes, ¿o no? Sí, todo, bueno, cuando jugaba todos me decían Pirulete Crisóstomo. Era el apodo y creo que, bueno, yo siempre fui hincha de esa revista Barrabás, la compraba siempre, tenía un álbum de Barrabás. Claro, y además después se juntaron todos porque usted era Pirulete, Orellana era como Cañoncito, ¿se acuerda Cañoncito que también tenía un disparo increíble? Sí. Torito, ¿sabe quién era Torito? Torito era Sorrel, el tigre Sorrel, por eso usaba la boina. Pero ese es más antiguo que yo, sí, mucho más antiguo era. Sí, mucho más antiguo. Eso de los años 30, sí. 40. Sí. Oiga, ¿y se acuerda cómo llega a Colo-Colo el 73 de la Católica? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, es que en una gira que hicieron en España, donde vendieron a Carlos Caselli, Colo-Colo me pidió de respuesta a Católica. Y ahí hubo mucho interés, anduve muy bien en esa gira y quedaron muy entusiasmados con mi rendimiento. Así que cuando llegamos, terminó el campeonato y ahí me fui a Colo-Colo. A fines del 73. O sea, llegó un plantel que era extraordinario también, porque llegué el 74, había sido recién finalista de la Copa. Fui goleador del campeonato del 74 y campeón con Colo-Colo. Claro, yo me acuerdo, ¿se acuerda esa Copa Chile? Ahí era con Aranea y con Gamboa, ¿no? Con Gamboa y Juan Carlos Orellana. Mire, ahí cuando le ganan la final a Wander en el Estadio Nacional. A Wander, sí, pues. Santiago Wander, sí, en el Estadio Nacional, ahí 4-2 parece que fue el resultado. Deje acordarme, fue 3-1. Fue 3-1. Hizo dos goles Araneda y creo que hizo un gol Gamboa. Pero lo más bonito de eso era la Copa. Esa fue la primera vez que esa Copa gigante de la Copa Chile la entregaron. Sí, pues, sí, la tenían ahí en
en la pista de atletismo, ahí tenían la copa, una copa inmensa, era gigante, medía más de 1 metro. Gigante. Tal cual, Sí, tal cual. Y sí, ese probablemente es un año muy especial para usted, supongo, porque fue goleador de Colo-Colo, goleador del campeonato y al tiro campeón, llegando a Colo-Colo, pero a la vez fue el año del Mundial al que no pudo ir, pues. Entonces fue bueno y malo. Fue una de las decisiones más grandes que he tenido en mi vida. El Zorro Álamo siendo entrenador nuestro, todo. Bueno, ahí influyó también el Gustavo Grefe, que era el preparador físico, para hallar a Lulo Socia. Y me dejaron Claro, ahí. Julio Crisotto había sido absolutamente clave en la clasificación al Mundial porque los 2 goles en Santiago, ¿de quién habían sido? Sí, pues si no habían goleadores en esa selección, pues nadie hacía goles. Hubiera sido lindo haber estado. Bueno, es una lástima, pero ahí influyeron manos negras, hubieron manos negras ahí. Ya, pero igual terminó siendo un buen año, con el título, con la característica de goleador. Yo con Colo-Colo fui goleador y campeón con Colo-Colo en 74. Así que ahí me ¿Se acuerda cuántos goles hizo? ¿Ah? ¿Se acuerda cuántos goles hizo? ¿Se acuerda cuántos goles hizo? Yo los tengo anotados. 28. Y 3 en la liguilla. Y 3 en la liguilla. Sí, tal cual, tal cual. Ese año, no sé si se acuerda, pero el campeonato salió campeón Huachipato, ¿se acuerda? De Pedro Morales. Huachipato, ahí es donde jugaba Daniel Díaz, Mendy, Marito Salinas, Neira, Miguel Neira, sí, tenían un equipazo, el Yeyo Norros, el Yeyo. El Yeyo, claro. Bigote Godoy. Daniel Díaz Godoy, el puntero. Si me acuerdo, tenían buen equipo, era un equipazo. Y el entrenador también estaba Pedro Morales, el entrenador. Claro, claro. Y había 2 uruguayos muy buenos, Cintas, que era el goleador, y Rivero era el central. Carlos Cintas, claro, con Carlos Cintas íbamos gol y gol. Hasta el final, hasta que después al final, bueno, yo fui el goleador del campeonato. Le gané por una diferencia de 2 o 3 goles, parece que fue. ¿Y se acuerda usted como el 74 como el mejor año en Colo-Colo? ¿O el 75 cuando ya estaba con Mané y con Orellana? Sí, bueno, ese 74 fue uno de los grandes campeonatos que tuve. Pero también tuve el 76 y el 78 también estuve ahí entre los artilleros máximos que ha tenido el fútbol chileno. Sí, pues. Sí. En Colo-Colo fue goleador siempre. Terminaba el año, sí, uno revisaba el diario y decía, ¿quién fue el goleador de Colo-Colo este año? Crisotto. Próximo año, ¿quién fue el goleador de Colo-Colo? Crisotto. Pirulete, me decía. Pirulete siempre. Oiga, sí. Yo me acuerdo imborrable de un clásico con la U en el Nacional que ganó Colo-Colo 5-4, ¿se acuerda de ese? Sí, estaba Pellegrini del central. Sí, hizo un autogol, de hecho. Sí, le ganaba por arriba siempre, le hacía goles de cabeza a Pellegrini. Siendo tan alto él, con físico, pero saltaba mal. Yo siempre saltaba, un segundo antes. Déjeme preguntarle eso porque yo la verdad que vengo viendo fútbol hace 50 años, el único jugador al que puedo comparar como era en el cabezazo zamorano era Julio Crisotto. Sí. Julio Crisotto no perdía un cabezazo con nadie, le ganaba a los más altos, le ganaba a otros que se veían como 30 centímetros más grandes, pero siempre llegaba primero Julio Crisotto. ¿De dónde sacó esa condición? ¿Esa se trabajó desde la época de Iquique? ¿Cómo era eso? Yo soy nortino, soy de Iquique, así que la playa me dio eso, entrenar en la playa, en la arena. Y cuando estaba en Católica me ponían unas vallas y tenía que saltar las vallas. O sea, las vallas con una pelota que estaba colgando de un aro arriba. Era el salto y pegarle a la pelota. Esa eran la exigencia que me ponían. Y la cumplía. O sea, lo fueron preparando. Sí, no, de juvenil siempre tuve esa virtud.
Ya. Y ahí, cuando había un córner para Colo-Colo, iba usted, iba Lionel, Atilio Herrera, ¿quiénes iban a buscarlo? Ahí a Tile Herrera yo lo iba a ayudar porque no saltaban nada. No, no, No estaban tan acostumbrados. no, Chupliquita, la Tile, todos buenos jugadores, teníamos buen equipo. Buenos Oiga, delanteros, y usted, Mate Ponce, Juan Carlos. sí, ¿cómo lo hacían con...? Porque Mané Ponce era espectacular para los centros, pues, o sea, donde ponía la Sí, pelota con no, comba, aparecía cualquiera. es que en el entrenamiento diario, nosotros cuando terminábamos el entrenamiento lo quedábamos siempre con Maní y Juan Carlos. Y con dos bolsas llenas de pelota. Y ahí meta centro. Al punto penal, yo le decía al punto penal, ahí le ganaba siempre. Ahí llegaba usted. Ya, y espérese, Sí, ¿cómo lo hacían para los tiros libres? Porque Mané era bueno para la comba y Orellana le pegaba el chimbazo. eran los dos, bueno, dependía de la posición que era. Si era por el lado derecho, Juan Carlos Orellana, y por el lado izquierdo, Mané Ponce. ¿Ese es el mejor trío de ataque en el que ha estado usted o no? Sí, uno de los grandes en Colo Colo, Mané Ponce y Juan Carlos Orellana, los dos punteros. Bien, el ¿Qué, niño qué- de qué ser. otro trío, qué otro trío de ataque que integró usted tenía ese mismo nivel? En las selecciones con Casel y el Negra Ahumada, el Pollo Belli, Ah, claro. teníamos buenos delanteros, muy buenos delanteros teníamos. Esa selección de las clasificatorias del Mundial del 74 era bien 74, extraordinaria, porque estaba Chamaco, estaba Reynoso, estaba Guillermo Reynoso, Páez, estaba... el Pata Bendita, Gamboa, Uh, Gamboa, Gamboa, Elías Figueroa, Quintano, Juanito Olivares, el Polo Vallejo. No, teníamos un equipazo. Buena generación el salió Chino en Arias, el Chinito Arias, Galindo. Juanito Machuca, Galindo, Juanito Machuca, Leonel Herrera, el Rafa González, que eran los centrales de Colo Colo. Pero los Tiene titulares razón ahí usted eran que fue... el Flaco No, Quintano con le iba a Elías decir Figueroa. sí, pues imagínese los centrales que eran. No, lo que le iba a decir que tiene razón usted porque había muchos nombres muy buenos, el Negromá, Julio Crisóstomo, todo, y al final a todos nos extrañó que terminó jugando el partido más importante Socia y el Cabezón Faría. Nada que ver, pues. Sí, el Cabezón Farías Sucia. No, ahí había manos negras de repente. Ya. Ahí había manos negras. Igual cuando, Sí, pues, cuando no me porque era llevaron para el el lugar Mundial, de... cuando no me llevaron para el Mundial de Alemania, ahí fue un robo total. Ahí, ahí fue una de las frustraciones más grandes que he tenido en mi vida. Y el momento más lindo, así como ese es el más duro, el momento más lindo, Eh, Haber sido goleador el año 74 con 28 goles y 3 en la liguilla, 31 goles. claro. Y eso que, claro, Colo Colo ganó la Copa Chile, pero en el torneo oficial no le fue tan bien, pues. Entonces era más No, meritorio todavía que Colo Colo tuviera el goleador. meritorio, sí. O sea, no fuimos campeones, pero estuvimos ahí en la liguilla, entre los cuatro. Y yo no bateaba los penales, tiros libres, nada. Solamente eran de jugada mis goles. ¿Qué tipo de gol le gustaba más hacer, Julio? ¿Ah? ¿Cabezazo, puntear una El, el, pelota, llegar? el, juego, el juego aéreo a mí me gustaba mucho. Es que yo me inicié en la Católica con José Pérez, que era el argentino que llegó a Católica. De repente me tenía, pero mañana entera, con una valla, con una pelota colgando de una cuestión así arriba, y me ponía varias. Y tenía que saltar con una valla, saltar la valla y pegar el cabezazo. ¿Y Era bastante exigencia. quién era el que mejor lo marcó de los que le tocó jugar? ¿Quién era el que se le hacía más difícil? Porque a Pellegrini le ganaba siempre, a los otros de la época también. ¿Quién era el que más lo complicaba marcándolo? Usted. Elías Figueroa, Chuflín Guerrera con puras patadas, era seco.
Era seco para las patas, Sí, el pues, Chuflinga. era fregado el Chuflinga. No, que había que tener respeto. No, Oiga, buen y amigo. amigos de la época, ¿hizo Raúl amigos? Ornedo, ¿Hizo buenos amigos? con Mané Ponce, bueno, Atilio Herrera. eh, no, tuve grandes amigos argentinos. El Che Cabezón me decían a mí. ¡Qué cabezón! El Che Cabezón, porque me juntaba con los puros. Bueno, pero porque hacía goles, porque hacía muchos goles. Oiga, y después del 79 parte usted ya de Colo Colo, ¿no? Tuvo del 74 al 79. Sí, pues del 74 al 79 ahí me fui a Naval con Lucho Ibarra. A Naval estaba el Julián Herrera, Juan Soto, Marcelo Pacheco. Teníamos un equipazo, el Parado López. Teníamos buen equipo. Llegamos a la liguilla ese año, a la liguilla. Jorge Aravena, que fue goleador. El Julián Herrera. Y de ahí se fue a No, Grecia, ¿no? teníamos un equipazo y muy buen club, un club, pero de lujo, de lujo, de lujo. En el Morro. ¿Le costó En el Morro. acostumbrarse al cañonazo o No, se el acostumbró cañón. rápido? No, lo asustamos. Yo, que la primera vez que llegué, y el cañonazo, salía arrancando. Sí, pues. Uno le cuenta a los jóvenes hoy día, no sé, a sus nietos, a los hijos de uno, que en algún momento había un club que era de la Armada, Naval, que había otro de la De la Fuerza aviación. Aérea, que era aviación, y no De creen, aviación. pues. Dicen, dale, no. Sí, pues. Sí, ahora no, ahora. Y eran buenos y pagaban bien, pagaban súper bien. Eran solventes Sí, esos pues. equipos, aviación, naval, eran buenos. Es que le descontaban a Oiga, todos ¿y los ¿dónde, marinos. dónde? Sí, pues tenían una bandita y todo ahí en el estadio que tocaba instrumentos. Sí, ¿Dónde le costaba más a Colo Colo? Siempre se dice Valparaíso y Quique. Iquique, Iquique, no, ahí es bravo Iquique. Bueno, yo soy iquiqueño, pero ahí había que sudar para ganar allá en Iquique. Había que sudar la gota. Con los No, los Carreños, Iquique, con los Dávila, cosas con los serias. Dávila, el, el arquero, ¿cuánto se llama? ¿Cómo se llama el arquero? Había varios, sí, pues. No, ¿Erlich no tenía jugaba en buen. una época? ¿Ah? ¿No había uno Erlich en una época? Sí, pues Ellis, Sí, estaba, pero había otro, estaba Campodónico también, el hermano del Eddie. claro, claro. No, era difícil jugar en Iquique, pues era difícil, No, y sin Quique duda. era jodido, lo que ganaban allá pero era muy difícil ganar ahí en Oiga, Iquique. y en esa época, a propósito de Iquique, en que estaba partiendo Julio Crisosto, en Libertad, ¿se El Club imaginó Libertad, que iba a llegar tan arriba? no, siempre tuve fe que iba a llegar a Santiago. Siempre, Ah, bueno, el club es del barrio, estaba a la puerta de mi casa y había una persona, el Juli Gómez, que era el dueño del club. Él la hacía toda. Me llevaba cuando era juvenil, cuando era chiquitito, los penecas, los juniors. Íbamos para Cabancha, íbamos caminando por la playa, todo. Pero bonito, no, tengo lindos recuerdos de mi paso por Iquique. ¿de qué color era la camiseta de Libertad? Era azul con amarillo. ¿Así rayado? No, era azul con una raya aquí en el pecho, amarilla. Ah, como Boca Junior, Sí, como Boca, más o como menos como Everton. Boca Juniors. El Libertad Ya. era uno de los clubes antiguos de ahí de la zona. Sí, pues, y ahí partió usted. Oiga, y la etapa en Grecia, ¿qué me cuenta de la Moscoso etapa en también Grecia? salió de ahí. Gustavo Moscoso también salió de ahí. Ah, mira, grandes delanteros. Eh, Edson Push también salió de ahí. Sí, pues, sí, pues, es verdad.
O sea, puro delantero bueno. Sí, pura figura no va a salir. Oiga, ¿y la etapa en Grecia? Bueno, desgraciadamente, o sea, no prosperó porque ese año que yo me fui, habían cerrado la inscripción para los jugadores que eran de descendencia griega. Y bueno, yo Ya. tengo algo, según otros decían que no, pero, pero cuando llegué habían cerrado las inscripciones para los jugadores que eran de ascendencia griega. Ahí jugó la Bruja Verón, el Panathinaikos, estaba la Bruja Verón, Gramajo, habían varios jugadores sudamericanos. ¿Y le habría gustado jugar afuera o no tanto? Sí, no, el nivel era bueno. Estaban en la Champions ellos en ese tiempo, el Panathinaikos. Tenían buen equipo, Sí, estaba pues. la Brujita Verón, estaba en ese tiempo cuando llegué yo. Habían unos Ya, argentinos, estaba Gramajo, la Bruja Verón. don Julio, ¿qué tiene Sí, o qué tuvo para usted Colo-Colo que no tenía ningún otro club, ningún otro equipo? ¿Qué hacía distinto a Colo-Colo, diría usted? no sé. Es que Colo Colo es como llegar a la selección. Colo Colo es. Y, y no, y hay que ponerle, hay que jugar. La gente se encariña mucho con el jugador que anda bien. Lo que no pasa con los otros equipos. Pero bien, bien, muy bien. Mire, yo Hay que le andar. voy a contar una cosa. No, hay que andar muy bien. Le voy a contar una cosa. Yo, la primera vez que fui al estadio, debe haber sido el 70 más o menos. O sea, Ya 70, han pasado como 60 años. Y 70. hay veces que a Colo Colo le ido bien, que le ha ido mal, ha sido campeón de América, ha llegado muy lejos, pero le juro que si a mí me preguntan el mejor trío de ataque que vi, sigo diciendo Ponce, Crisóstomo, Orellana. Sí, no, era bueno ese trío era, pero Juan Carlos por un lado, Mané, los centros que tiraba era único, 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 único. Con razón jugó en Boca también, en Boca Junior cualquiera nos juega. Sí, pues. Y era Y no, seleccionado, fue seleccionado y Juan argentino Carlos, también. Pues. y Juan Carlos tenía una zurda pero preciosa, Juan Carlos le pegaba como los dioses. Era un gran trío de ataque. A mí me hicieron muy feliz y creo representar a muchos colocolinos que también vivieron esa etapa con mucha felicidad. Así que, don Julio, le quiero agradecer mucho habernos recibido en esta entrevista. Lo quiero Ya, felicitar y a nombre de todos los colocolinos le quiero dar las gracias por esos años que nos hizo muy felices cuando vistió la camiseta de Colo Colo. Así que le quiero mandar un gran abrazo. Fueron 6 años, fueron 97 goles, 2 títulos y la verdad es que ver jugar a Julio Crisóstomo en cualquier área, en cualquier estadio, cabeceando, haciendo el último toque para la última jugada, nos dejó a todos muy felices y no nos olvidamos nunca. ya, gracias Vicente. Gracias por los halagos. Muy, muy bonita sus palabras y bueno, muy contento de haber sido uno más en Colo Colo. Muchas gracias. Más que uno más, uno de los grandes delanteros que tuvo Colo Colo. Un abrazo, Julio, que esté muy bien. Un abrazo igual. Chao, cuídate. Y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo del podcast Centenario de Colo Colo. Gracias. Cantemos todos de Arica a Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor. Por su hidalguía no hay nadie que lo gane, porque defiende